Rafael el Martillo Delgado era un hombre corpulento de aspecto rudo, llevaba una chaqueta de cuero, tenía una espesa barba y siempre mostraba una mueca de superioridad en su rostro. Todos en su pandilla de motociclistas lo admiraban, pues era su líder indiscutible. Con paso seguro y una sonrisa ladeada, Rafael se pavoneaba entre sus compañeros, quienes lo seguían sin cuestionar sus arriesgadas y a menudo insolentes decisiones. Aquella tarde, mientras el sol se deslizaba suavemente sobre las calles empedradas de un pequeño pueblo olvidado por el bullicio de la gran ciudad, el grupo de motociclistas hizo su entrada triunfal frente a un pintoresco café en la plaza principal. Los lugareños, acostumbrados a la tranquilidad y a los ritmos pausados de la vida rural, levantaron la vista con una mezcla de asombro y recelo al ver la imponente caravana de máquinas rugiendo, anunciando la llegada de unos forasteros que, sin duda, alteraban la rutina del lugar. El ambiente se llenó de tensión mientras los motociclistas estacionaban sus máquinas, lanzando miradas desafiantes a los transeúntes y a los clientes del café. Rafael, siempre en busca de protagonismo, observó detenidamente la escena. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre dos perros impecablemente cuidados, situados cerca de la entrada del establecimiento. Uno de ellos, un majestuoso caniche dorado de mirada serena y noble, y el otro, un imponente pastor alemán de porte firme y decidido. La imagen contrastaba con el estilo rudo y rebelde de los forasteros. Estos animales, símbolo de elegancia y obediencia, parecían vivir en un mundo aparte, ajenos a la vida turbulenta que representaba la pandilla. Con una sonrisa pícara, Rafael llamó la atención de uno de sus compañeros y comentó burlonamente: «Miren a estos bichos, parecen tener una vida más refinada que la nuestra». Sin pensarlo dos veces, y con la intención de provocar una reacción que alimentara su ego, Rafael levantó su pesada bota, y en un gesto apenas calculado, dio un leve puntapié al costado del caniche dorado. El impacto, lo suficientemente sutil para no causar un daño letal, provocó un repentino y agudo ladrido de sorpresa en el animal, que se retiró dando un traspié, dejando a su dueño en evidente consternación. El estruendo de aquel sonido interrumpió la calma habitual del lugar. Una camarera que atendía en el café dejó caer una bandeja de porcelana, mientras una multitud de clientes contenía la respiración, observando en silencio el desarrollo de los acontecimientos. Entre el murmullo inquieto y los susurros temerosos, se notaba el desconcierto general. Rafael, entretenido con su propia hazaña, soltó una carcajada nerviosa, convencido de que había logrado otra de sus bromas para demostrar su supremacía. Sin embargo, lo que él no sabía era que aquel acto imprudente iba a desencadenar una reacción que transformaría por completo la tarde. Dentro del café, un hombre de porte sereno y mirada penetrante había observado la escena desde su mesa junto a la ventana. Diego Valenzuela, un individuo de renombre en el mundo de las artes marciales y reconocido por su implacable autocontrol, disfrutaba de una taza de té en silencio, sumido en la paz de la tarde. Al oír el agudo ladrido del caniche y notar el cambio en la atmósfera, Diego dejó su taza momentáneamente, y con una calma que contrastaba con la tensión exterior, alzó la vista para observar lo que sucedía. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Rafael, quien aún se pavoneaba con una sonrisa arrogante, ajeno al peligro que se avecinaba. El dueño del café, un hombre de edad avanzada con rostro amable y ojos que reflejaban años de experiencia, percibió la creciente inquietud y se acercó discretamente a Diego. Con voz baja, advirtió: «Señor, creo que ese motociclista acaba de cometer un grave error». La advertencia flotó en el aire mientras Diego se levantaba lentamente, dejando la mesa sin prisa pero sin pausa, y se dirigía hacia la puerta del establecimiento. Los presentes en el café intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que se avecinaba una confrontación que nadie esperaba. Afuera, el ambiente se tornó aún más denso. Los motociclistas, que hasta entonces se habían reído y se mostraban confiados, comenzaron a percibir un cambio en la actitud del hombre que ahora se acercaba con pasos medidos y seguros. Diego, con una serenidad que imponía respeto, se detuvo a pocos metros de Rafael y lo miró fijamente, evaluando cada gesto con la precisión de un estratega. El silencio se adueñó de la calle, y por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras todos aguardaban la siguiente jugada. Rafael, aún con una sonrisa reticente, intentó minimizar el conflicto. «Vamos,
es solo un poco de broma. No pasa nada. Sin embargo, su voz temblorosa delataba la inseguridad que empezaba a aflorar en su interior. Diego, sin necesidad de levantar la voz, replicó con tono frío y firme: «Has pateado a mi perro, y ahora vas a pagar por ello». En ese preciso instante, la atmósfera se tornó irremediablemente tensa. Los amigos de Rafael, que hasta ese momento habían reído con su líder, empezaron a mirar entre sí con inquietud, conscientes de que la situación se estaba descontrolando. Sin previo aviso, Diego se movió con una rapidez casi inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se deslizó hacia Rafael, y en un movimiento tan preciso como letal, pisó el pie del motociclista en el punto exacto, desequilibrándolo por completo. Rafael cayó al suelo con un estruendo sordo, dejando escapar una exclamación de sorpresa. Los presentes apenas podían creer lo que veían. Aquel hombre, que hasta entonces había mostrado una calma inquebrantable, acababa de someter a uno de los líderes más temidos de la pandilla sin apenas esfuerzo. El impacto de la acción de Diego resonó en cada rincón del pueblo. Los clientes del café, atónitos, comenzaron a murmurar en voz baja, mientras la camarera se apresuraba a recoger los restos de la bandeja rota. Los motociclistas, antes seguros de sí mismos, se quedaron paralizados, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y miedo. Rafael, con el orgullo herido y el cuerpo adolorido, se levantó tambaleándose, intentando recuperar su postura desafiante. Sin embargo, la mirada helada de Diego, cargada de una autoridad indiscutible, le dejaba claro que había cruzado una línea infranqueable. Con un leve gesto que apenas perturbó la quietud del entorno, Diego se acercó aún más, observando a Rafael con detenimiento. «¿Crees que es gracioso patear a un perro?», preguntó en un susurro que parecía retumbar en el silencio de la calle. Rafael, forzando una sonrisa que ya no alcanzaba a disimular su nerviosismo, respondió con tono arrogante: «Solo fue un chiste, nada más». Pero sus palabras se perdieron en el ambiente, pues el mensaje de Diego era inequívoco. Su acción había sido un grave error, y la lección estaba a punto de llegar. La tensión se intensificó cuando Rafael, desesperado por recuperar el control y demostrar que aún era el líder de la pandilla, se lanzó de nuevo hacia Diego. Con el ímpetu de un hombre acostumbrado a la confrontación, intentó golpearlo, confiando en su fuerza bruta para desestabilizar al adversario. Sin embargo, Diego, anticipándose a cada movimiento, esquivó con una agilidad asombrosa, y en un instante de perfección marcial, atrapó la muñeca de Rafael, obligándolo a soltar el intento de agresión. Con una técnica impecable, utilizó la inercia del propio ataque de Rafael en su contra, proyectándolo hacia adelante y haciéndolo chocar violentamente contra una mesa cercana, que se quebró en 1000 pedazos bajo el impacto. El estrépito del choque resonó por toda la plaza, haciendo eco en cada calle y en cada corazón presente. Los compañeros de Rafael, antes desafiantes y altaneros, retrocedieron instintivamente, sabiendo que la situación se había tornado mucho más seria de lo que habían imaginado. Mientras Rafael luchaba por recomponerse, Diego se mantuvo firme, sin levantar la voz ni amenazar verbalmente, pero con cada movimiento y cada gesto dejaba claro que no toleraría más irrespetos. La serenidad de su mirada y la precisión de sus acciones eran el reflejo de un hombre que había perfeccionado el arte de la disciplina y el control, y que ahora estaba decidido a imponer su justicia sin recurrir a la violencia excesiva. El ambiente se volvió casi irreal. Las calles, normalmente bulliciosas con la rutina diaria del pueblo, se habían transformado en un escenario de tensión dramática. Cada testigo, desde el anciano dueño del café hasta el niño que observaba desde la acera, sentía que estaba presenciando algo extraordinario, una lección en vivo sobre la verdadera naturaleza del poder y el respeto. Rafael, con el rostro cubierto de sudor y la mirada llena de una mezcla de furia y vergüenza, intentó recomponer su dignidad. Con voz temblorosa, sacó de su bolsillo un pequeño cuchillo, un gesto desesperado que pretendía reavivar su imagen de líder invencible. El destello del metal en la luz del atardecer provocó un nuevo estremecimiento en la multitud. Diego, sin inmutarse, se limitó a observar mientras Rafael avanzaba de manera temeraria, blandiendo el arma con una intención claramente desesperada. El silencio se hizo aún más profundo,
como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar el inminente desenlace de aquel duelo inesperado. Con una precisión que desmentía cualquier rastro de agresividad, Diego extendió su mano, y en un movimiento tan fluido como mortal, arrebató el cuchillo de la mano de Rafael. El metal cayó al suelo con un sonido seco que pareció sellar el destino del enfrentamiento. Rafael, sintiendo como su última esperanza de recuperar su imagen se desvanecía, se desplomó de rodillas, incapaz de reaccionar ante la serenidad implacable de Diego. La multitud, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, empezó a murmurar entre sí, algunos con palabras de asombro, otros con una satisfacción contenida al ver que la arrogancia había sido derrotada por la verdadera fuerza interior. Los compañeros de Rafael, ahora divididos entre el deseo de huir y la lealtad a su caído líder, se encogieron en un silencio desconcertado, sin saber si debían intervenir o simplemente presenciar el castigo que se estaba ejecutando ante sus ojos. Diego, con el cuchillo ya olvidado en el suelo, se inclinó levemente hacia Rafael, cuyos ojos mostraban una mezcla de dolor físico y humillación profunda. «Así se siente estar desprotegido», murmuró en voz baja, con una calma que contradecía la intensidad del momento. Sus palabras, cargadas de una sabiduría adquirida a base de años de entrenamiento y experiencias difíciles, retumbaron en el alma de Rafael, haciendo que éste comprendiera, aunque fuera a regañadientes, que había cruzado una línea que nunca debía ser sobrepasada. El ambiente se fue relajando lentamente, como si el pueblo entero respirara aliviado tras haber sido testigo de una justa retribución. Los motociclistas, que en un principio habían llegado con la intención de sembrar el caos y demostrar su supuesta superioridad, se retiraron en silencio, dejando tras de sí la imagen de un líder derrotado y un grupo de hombres que ahora se cuestionaban su propio valor. Diego, por su parte, recogió cuidadosamente a sus dos perros, que se habían mostrado fieles y tranquilos durante todo el episodio, y se dirigió de nuevo al café. La calma volvió a reinar en la plaza, aunque la tensión residual se podía sentir en el aire, como una lección imborrable sobre el respeto y la verdadera fuerza. La historia de aquella tarde se extendió rápidamente por el pueblo. Los vecinos no tardaron en comentar la impactante secuencia de eventos, el relato de un hombre que, con una sola acción imprudente, había provocado una cadena de acontecimientos que terminaron con la humillación de uno de los líderes más temidos. En cada rincón, desde las pequeñas tiendas hasta las plazas, se comentaba cómo la arrogancia de Rafael había sido derribada por la implacable justicia de Diego. Algunos decían que jamás se había visto algo tan impresionante, mientras otros simplemente asentían, sabiendo que aquel día quedaría grabado en la memoria colectiva del pueblo. Con el pasar de las horas, la tensión dio paso a una especie de calma resignada. El café, que había sido el escenario del conflicto, retomó su actividad habitual, aunque con una atmósfera distinta. El dueño, aún sacudido por lo ocurrido, se acercó a Diego con una sonrisa forzada y comentó: «Hoy nos has enseñado que el verdadero poder no radica en la fuerza bruta, sino en el control y en el respeto hacia los demás». Diego respondió con humildad, sin buscar protagonismo, simplemente reconociendo la verdad de aquellas palabras. Mientras tanto, algunos de los motociclistas se retiraron silenciosamente, sabiendo que el ambiente del pueblo ya no era propicio para su estilo de vida. La lección no terminó ahí. Con el tiempo, la experiencia vivida se convirtió en un relato que se contaba una y otra vez, adornado con detalles que realzaban la figura de Diego como un hombre de ley, capaz de imponer justicia sin recurrir a la violencia desmedida. La figura de Rafael, en cambio, se transformó en un símbolo de la arrogancia y de la imprudencia, una advertencia para aquellos que pensaban que podían salirse con la suya sin enfrentar consecuencias. Las palabras de Diego, pronunciadas en un tono tan sereno como mortal, resonaron en los corazones de todos. No es cuestión de ser fuerte para lastimar, sino de ser sabio para proteger. La tarde se fue desvaneciendo, y a medida que la noche se adueñaba del horizonte, el pueblo se fue sumiendo en la calma. Las luces de las casas se encendían, y en cada rincón se podía sentir el eco de aquella lección. Diego regresó al café, donde fue recibido con un cordial saludo por parte del dueño y algunos vecinos que, a pesar del temor inicial, habían reconocido en él a un verdadero protector. Sus perros, ahora más tranquilos y leales que nunca, se movían a su lado como sombras fieles,
recordando a todos que el respeto por la vida y por los demás era la base de la convivencia. Rafael, por su parte, se había marchado sin mayores explicaciones. Aquella humillación pública, tan inesperada y contundente, había destrozado su imagen de invencible líder. Durante días, se habló en voz baja de su derrota, y el relato fue creciendo en cada versión, llenándose de matices heroicos y advertencias para los futuros forasteros. Nadie volvió a ver a Rafael ni a sus compañeros, y con el tiempo, el pueblo retomó su rutina habitual, aunque el recuerdo de aquella tarde quedaría marcado en la memoria de todos como una advertencia viva. La arrogancia puede llevar a la caída de los más orgullosos. Con el transcurrir de los meses, la leyenda de aquel encuentro se convirtió en parte del folclore local. Los ancianos contaban la historia a los jóvenes, resaltando la importancia de la humildad y del respeto. En reuniones en la plaza, se discutía cómo un simple acto de desdén había transformado la vida de todos los involucrados, y se enfatizaba que la verdadera fortaleza se encontraba en la capacidad de controlar los impulsos y actuar con sabiduría. En ocasiones, incluso se realizaban pequeñas representaciones en las fiestas del pueblo, en las que se recreaba la escena en la que Diego, con movimientos casi coreografiados, derribaba la arrogancia de Rafael, dejando en claro que la justicia, cuando es justa y bien ejecutada, no necesita de la violencia excesiva. Aquella lección trascendió el tiempo, y en cada aniversario se recordaba que la violencia y el desprecio por la vida pueden tener consecuencias irreparables. Los forasteros, que alguna vez intentaron perturbar la paz del pueblo, aprendieron que algunos hombres llevan consigo una fuerza que va más allá de lo físico, una fuerza que se manifiesta en la disciplina, en el control y en el profundo respeto por la vida. Y es que, al final del día, la verdadera fortaleza no radica en la agresión, sino en saber cuándo y cómo actuar para proteger lo que es sagrado. Hoy quiero invitarte, querido lector, a reflexionar sobre lo que acabas de leer. Si esta historia te ha impactado y te ha hecho pensar en el valor del respeto y la verdadera fortaleza, no dudes en dejar tus comentarios y valorar este relato. Tu opinión es importante y ayudará a que más personas comprendan que, a veces, la lección más grande llega de la manera más inesperada. La historia continúa en el corazón del pueblo, donde cada rincón guarda el eco de aquella tarde memorable. La plaza, con su antigua fuente y las bancas de madera, es ahora un recordatorio silencioso de que la justicia no siempre se impone con golpes, sino con la serenidad de un alma que ha aprendido a dominar sus pasiones. Los niños juegan en el lugar, imaginando hazañas heroicas, mientras los ancianos intercambian anécdotas de aquel día en que la arrogancia fue derrotada por el poder del autocontrol. Diego Valenzuela, el hombre que había cambiado el curso de la historia en una sola tarde, se convirtió en una leyenda viviente. Su figura, enigmática y siempre modesta, era frecuentemente vista paseando por el pueblo, acompañado de sus dos leales perros, que se movían con la elegancia de animales entrenados y conscientes de la importancia de su papel. Cada vez que alguien se acercaba, Diego respondía con una sonrisa tranquila, dejando entrever que detrás de su exterior sereno se escondía una mente llena de experiencias y aprendizajes adquiridos a pulso. La transformación del pequeño pueblo, a raíz de aquella confrontación, se extendió incluso a sus costumbres. Las disputas y rencillas que en el pasado amenazaban con romper la paz de la comunidad fueron reemplazadas por un sentido colectivo de justicia y respeto mutuo. Los jóvenes, inspirados por la lección de Diego, comenzaron a practicar artes marciales y a estudiar la historia de aquellos que, con inteligencia y autocontrol, habían cambiado el mundo a su favor. Las leyendas de antiguos héroes se entrelazaron con la memoria del enfrentamiento, y pronto la figura de Rafael Delgado se convirtió en un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando la arrogancia eclipsa la sabiduría. Mientras tanto, en las noches de verano, cuando el aire se llenaba de la fragancia de las flores y el murmullo de la brisa acariciaba las calles, se podía ver a Diego sentado en una de las bancas de la plaza, con sus perros a su lado, observando con atención el ir y venir de la gente. Su presencia silenciosa inspiraba a muchos, y cada vez que alguien se acercaba para agradecerle por haber restaurado el equilibrio en el pueblo, él respondía con una palabra de aliento o una enseñanza sencilla pero profunda. No había necesidad de alardear, pues la verdadera grandeza se mostraba en la capacidad de vivir en armonía y en el respeto por la dignidad de cada ser. El recuerdo de aquella tarde trascendió las barreras del tiempo.
Se contaban versiones diversas del suceso, cada una adornada con matices que hacían del relato una epopeya moderna, en la que el valor y la humildad se enfrentaban a la arrogancia y la imprudencia. Los viajeros que pasaban por el pueblo, al enterarse de la historia, se detenían para escuchar con atención, maravillándose de cómo un simple acto de desdén había desencadenado una lección de vida que resonaría por generaciones. En una de esas tardes, cuando la luz dorada del atardecer bañaba el paisaje, un joven escritor se sentó en la plaza y comenzó a plasmar en papel la historia de aquel encuentro. Con cada palabra, el relato cobraba vida, y el espíritu de Diego y la lección impartida se entrelazaban con la esencia misma del pueblo. El escritor, convencido de que la historia tenía el poder de transformar corazones, invitó a los lectores a dejar sus valoraciones y comentarios, a fin de que la sabiduría compartida pudiera llegar a cada rincón del mundo. Hoy, mientras lees estas líneas, el eco de aquella lección aún resuena en el silencio de las calles y en el latido de la gente. La confrontación entre la arrogancia y la verdadera fortaleza se ha convertido en una metáfora de la vida misma, en la que cada acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de transformar destinos. Diego Valenzuela, con su calma imperturbable y su habilidad para convertir el conflicto en una lección de humildad, nos recuerda que el respeto por los demás es la base de toda convivencia y que la verdadera fuerza se demuestra en el control de uno mismo. Si te ha conmovido esta historia, te invito a compartir tus pensamientos y a dejar tu valoración en los comentarios. Tu opinión es vital para que este relato continúe inspirando a quienes aún creen en la justicia y en la capacidad del ser humano para transformarse. El destino, a veces, se manifiesta en formas inesperadas. Esa tarde, en el pequeño pueblo, no solo se enfrentaron dos hombres, sino que se enfrentaron dos filosofías de vida. Por un lado, la arrogancia que lleva a despreciar a los demás y a actuar sin pensar. Por el otro, la sabiduría y el autocontrol, que permiten transformar la adversidad en una oportunidad para crecer. Rafael Delgado, con su actitud desafiante y su impulsividad, había creído que la fuerza física era suficiente para dominar a los demás. Sin embargo, en el instante en que Diego intervino, quedó claro que la verdadera supremacía radica en la capacidad de dominarse a uno mismo, en la comprensión de que cada acción tiene una consecuencia y que el respeto es la base de toda relación. La imagen de Diego, de pie en medio de la plaza, con la mirada fija y serena, se grabó en la memoria de todos. Los murmullos de admiración y asombro se convirtieron en leyenda, y en cada rincón del pueblo se recordaba que, a veces, un solo hombre puede cambiar el curso de la historia. La lección era clara: no se trata de demostrar la fuerza con violencia, sino de saber cuándo actuar y cuándo abstenerse, de reconocer que el verdadero poder reside en el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Con el paso del tiempo, la vida en el pueblo volvió a su ritmo habitual, pero el recuerdo de aquella tarde nunca se desvaneció. Los ancianos, en las reuniones en la plaza, relataban la historia a las nuevas generaciones, haciendo énfasis en que el respeto por la vida y por los demás es el mayor tesoro que se puede poseer. Incluso aquellos que alguna vez se sintieron intimidados por la presencia imponente de los motociclistas aprendieron a valorar la importancia de la humildad y del autocontrol, entendiendo que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de aprender de los errores. Mientras tanto, Diego Valenzuela continuó su vida de manera discreta. Su figura, siempre acompañada de sus dos fieles perros, se convirtió en un símbolo de justicia y de integridad. Los rumores decían que en sus años de juventud había enfrentado desafíos mucho mayores, y que había aprendido, a fuerza de experiencias, que la violencia sin propósito es la mayor debilidad. Su ejemplo inspiró a muchos jóvenes del pueblo, que decidieron emprender un camino de autodisciplina y dedicación para dominar no solo el arte del combate, sino también el arte de vivir en paz y en armonía con los demás. Y así, la historia de aquella tarde se fundió en la esencia del lugar, transformándose en un recordatorio perpetuo de que, en la lucha entre la arrogancia y la verdadera fortaleza, siempre prevalecerá el respeto y la sabiduría. Cada vez que el sol se ponía en el horizonte, los rayos dorados iluminaban la plaza y recordaban a todos que, aunque el destino a veces parezca ineludible, cada acción tiene el poder de moldear el futuro. Querido lector, si has llegado hasta aquí, espero que esta historia te haya inspirado y te haya hecho reflexionar sobre el valor del respeto, la humildad y el autocontrol. No olvides dejar tus comentarios y compartir tu valoración.
ya que cada opinión es un paso más hacia la construcción de un mundo más justo y consciente. La lección de aquella tarde, cargada de emociones, adrenalina y enseñanza, sigue viva en el corazón del pueblo y en el de quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Diego Valenzuela demostró que no es necesario recurrir a la violencia desmedida para imponer justicia. Basta con tener la fortaleza interior para actuar con precisión y serenidad, incluso en las situaciones más adversas. Su ejemplo es un faro de luz en tiempos de oscuridad, recordándonos que la verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de dominar nuestros impulsos y actuar con integridad. Y así, con cada día que pasa, el recuerdo de aquella confrontación se renueva, y el pequeño pueblo sigue siendo testigo de cómo la justicia, cuando se ejerce con sabiduría, transforma la realidad y enriquece la vida de todos. La historia de Rafael Delgado y Diego Valenzuela no es solo un relato de enfrentamiento, sino un canto a la resiliencia y a la grandeza del espíritu humano. A medida que la noche se cierne sobre el pueblo y las luces de las casas parpadean en la oscuridad, cada habitante sabe que, en algún lugar, un héroe silencioso sigue velando por la paz y el bienestar de la comunidad. Y tú, que has leído estas líneas, ahora formas parte de esta historia, una historia que nos invita a reflexionar, a valorar lo verdaderamente importante y a actuar siempre con respeto hacia los demás. Deja tus comentarios y comparte tu valoración, porque cada opinión cuenta y juntos podemos hacer que esta historia, llena de emoción y enseñanza, llegue a más corazones. Tu voz es importante y puede inspirar a otros a seguir el camino del respeto y la integridad. Esta es la historia de una tarde que cambió destinos, de un encuentro que demostró que la verdadera grandeza no se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de actuar con sabiduría y compasión. La leyenda de Diego Valenzuela y su lección de vida perdurará en el tiempo, recordándonos que, ante la arrogancia y la falta de respeto, siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo y encontrar la verdadera fortaleza en el interior de cada uno. En este relato, cada detalle, cada movimiento y cada palabra han sido cuidadosamente hilados para mostrar que el respeto por la vida es el valor supremo que guía nuestras acciones. La historia nos lleva a un viaje a través de emociones intensas, desde la prepotencia y el humor descuidado hasta la amarga derrota y la posterior reflexión. En cada paso, los personajes nos invitan a cuestionar nuestras propias actitudes y a reconocer que la arrogancia, por más que parezca imbatible, siempre puede ser derrotada por la fuerza del autocontrol y la sabiduría. Así concluye esta apasionante narración, un relato que se teje en la memoria de quienes han sido testigos, directa o indirectamente, de la confrontación entre la imprudencia y la verdadera virtud. Que esta historia te inspire a buscar siempre el equilibrio, a valorar el respeto y a recordar que la verdadera victoria se encuentra en la capacidad de ser humildes y conscientes en cada acción. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. No olvides dejar tus comentarios y valoración, pues cada palabra tuya enriquece esta experiencia y ayuda a difundir un mensaje de paz, respeto y auténtica fortaleza.